Okay, guys, so let's keep going with the activities. It says, complete using the verb in negative form. Dice, completa usando el verbo en forma negativa. So it says, my mom went to the bank, but she, space, to the drugstore. Es decir, aquí dice, mi mamá fue al banco, pero ella, algo negativo, a la farmacia. ¿Cierto? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. The first thing we gotta do is to identify the verb. So in this case is the verb go, right? Obviamente aquí está pasado es went. My mom went to the bank, but she. ¿Cómo ponemos el verbo go en negativo? ¿No? Pues en pasado y en pasado también, ¿no? Sería didn't. Sería didn't go. Si alguien quiere poner didn't went, it's wrong, está mal, right? ¿Por qué? Porque tenemos, repito, tenemos un auxiliar que es did, aunque está negado, y por lo tanto el verbo tiene que ir en infinitive, right? Y así le vamos a hacer con cada una de las oraciones. Por ejemplo, aquí dice, I called Fred, but I Emma, ¿no? Entonces el verbo es called y aquí ya nada más lo vamos a poner en negativo. Le llamé a Fred, pero no le llamé a Emma. Y así con cada una de las oraciones, ¿no? The next activity says, write a question for each answer. Escribe una pregunta para cada respuesta. So the first thing we gotta do is to notice and to look at the answer. It says, she visited London. Yes, she visited London. Entonces la respuesta es sí, ella visitó Londres. If we notice, we have an answer which begins with yes. ¿Cierto? Entonces tenemos una respuesta que empieza con yes. Entonces tenemos que utilizar la estructura de la yes-no question, right? So, esas empezaron con el auxiliar did. ¿Se acuerdan? Did. Y luego, después del auxiliar did, utilizamos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en este caso? She, right? Y después viene el verbo, ¿cierto? El verbo es visited. Did she visited? Is that okay? No, it's not that okay. No, no está tan bien. ¿Por qué? Porque aquí el verbo ya lo tenemos, ya está convertido en pasado. Eso no es necesario, está incorrecto. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar did, right? Acuérdate que el did es el que nos va a marcar que el tiempo es pasado, no el verbo en este caso. Entonces, did she visit? ¿Qué más dice? London. Yes, she visited London, ¿no? Entonces, así es como debería de quedar la pregunta correcta para la respuesta dada. Y así lo hacemos con every single question, right? Con cada una de las preguntas. And the next one says, write a question for each answer using these words, where, what, who, when, why. Es decir, vamos a utilizar las question word, que son dónde, qué, quién, cuándo y por qué en las siguientes oraciones, ¿no? A diferencia de las oraciones pasadas, de la actividad pasada, aquí ya no son yes, no question. ¿Por qué? Porque te dan una respuesta un poquito más amplia, right? So, tenemos que empezar, they lived in America, ¿no? Aquí, in America, nos da la sensación de que es un lugar, ¿verdad? Nos da la certeza de que es un lugar. Entonces, para lugares, ¿cuál question word utilizamos? Correcto, utilizamos el where, right? So, where. Y después, ¿qué seguía? ¿Se acuerdan? El auxiliar did. Where did. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? They. Where did they? ¿Y cuál es el verbo? Lived. Where did they live, right? Así debería de quedar la pregunta, ¿cierto? They live in America. Y bueno, y eliminamos ya este where de aquí de la lista, ¿no? Porque ya lo utilizamos.
Y por último, pues the last one it says write interrogative sentences using past simple. Using simple past, I'm sorry. It's a simple past. Okay, that's the right way. Write interrogative sentences using simple past. Entonces dice, escribe oraciones interrogativas usando el pasado simple. Aquí tenemos why you cry, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría en realidad? Why did, right? Porque lo queremos en pasado. Why did you, aquí tenemos el sujeto, you cried. Is that okay? No, no está bien el verbo cried. Hay que dejarlo en infinitivo. ¿Sale? Y ya está lista la pregunta. Bueno, chicos, that's it for today. Take care and si tienen dudas, please let us know. See you guys.